Muy buenas tardes, muchachos, otra vez estamos aquí reunidos después de una larga pausa que nos tomamos porque estuvimos llevando a cabo este proyecto con diferentes parroquias, grupos juveniles, aquí dentro y fuera de la Arquidiócesis de Miami. Pero aquí estamos de nuevo para continuar con lo que es nuestro estudio de las homilías, de las 129 homilías de la teología del cuerpo que San Juan Pablo II dio desde 1979 hasta 1984. El día de hoy vamos a profundizar, vamos a hablar sobre la homilía número 7, donde San Juan Pablo II sigue profundizando, sigue hablando sobre la soledad originaria. Vamos a ver que él va a hablar de esta soledad desde el capítulo 2, desde la segunda narrativa de la creación. Y pues nada, vamos a comenzar. En la homilía número 7, que fue dada el 31 de octubre de 1979, San Juan Pablo II nos dice, primero que todo nos invita a ir al segundo texto de la creación en Génesis 2. En el primer párrafo vamos a ver qué dice: teniendo en cuenta la gran concisión del texto bíblico, no se pueden sacar, desde luego, demasiadas implicaciones. Pero es cierto que tocamos aquí el problema central de la antropología. La conciencia del cuerpo parece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la propia estructura. Aquí San Juan Pablo II nos dice que nuestra corporeidad tiene un significado. Él dice que la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo y la comunicación y el discernimiento que tenemos con él nos lleva a descubrir la complejidad de la persona, donde somos seres corpóreos, pero al mismo tiempo espirituales y emocionales, ¿verdad? San Juan Pablo II aquí nos está invitando a conocer mejor nuestra corporeidad, lo que nos hace realmente humanos. Porque lo que nos está diciendo es que en toda esta estructura, de alguna manera Dios se nos está revelando. Dios se nos revela nuestras emociones, Dios se nos revela nuestros sentimientos, Dios se nos revela en cada una de las pasiones que se mueven en cada uno de nosotros. Como dice el catecismo, ¿verdad? Cada una de estas pasiones que se mueven dentro de nosotros pueden ser buenas si las alineamos hacia Dios. Hablan de nosotros mismos, pero también hablan hacia dónde deben apuntar. Ahora, este autoconocerse desde el principio, vamos a ver que es un proceso. Más adelante en esta misma homilía, San Juan Pablo II nos va a decir: se puede decir que la conciencia de la superioridad inscrita en la definición de la humanidad nace desde el inicio, basándose con una praxis o comportamiento típicamente humano. Esta conciencia lleva en sí una particular percepción del significado del propio cuerpo, que nace precisamente del hecho de que el hombre le es dado cultivar la tierra y someterla. Todo esto será imposible sin una intuición típicamente humana del significado del propio cuerpo, que en parte también es una invitación que nos hace San Juan Pablo II a recurrir a esta intuición, a ese autoconocimiento y conocernos nosotros mismos. Es importante detenernos muchas veces y darnos cuenta cómo la cultura, el ambiente afectan nuestra percepción de nosotros mismos, afectan nuestra identidad. Hay que tener en cuenta algo que es bien importante sobre San Juan Pablo II, y es que San Juan Pablo II nace y crece en una época donde había pasado una tormenta perfecta de tres grandes revoluciones, que estaban cambiando o transformando lo que significaba ser humano, o lo que entendíamos como por ser humano. Estaba la revolución industrial, estuvo la revolución sexual y luego la revolución tecnológica. Entonces San Juan Pablo II constantemente se preguntaba: ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? Y es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer día a día, porque estamos todo el tiempo, nos están llegando miles de mensajes por los medios de comunicación, por la música, por la televisión, por pancartas, por revistas, constantemente, que nos quieren definir o nos quieren decir a nosotros qué es lo que significa ser humano. Es más, en la actualidad hasta pasamos leyes y queremos hacer enmiendas en la Constitución para cambiar el significado de lo que realmente es la dignidad de la persona humana.
Por eso es bueno volver a ese momento, a esa soledad originaria, a ese momento donde nosotros en meditación y en oración recordamos realmente qué es lo que nos hace humanos y qué hace humanos a los demás. Constantemente tenemos un mundo mediático que está queriendo darnos nuevas definiciones. Sin embargo, San Juan Pablo II nos invita a ir directamente al origen y preguntarle a aquel que nos creó qué es lo que realmente nos hace humanos, qué nos hace personas, qué nos da dignidad. Aquí en el segundo párrafo del texto, San Juan Pablo II nos habla de cómo entramos al problema de la complejidad antropológica en sentido metafísico, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta nuestra corporeidad. Y es que a medida que nos vamos adentrando en el texto, que vamos profundizando más y que vamos a las escrituras, nos vamos a encontrar ese momento en que Dios nos crea, y nos crea del barro, nos crea de la tierra, y luego cuando nos ha creado, ¿verdad?, sopla su ruaj, nos da ese espíritu de vida, que entendido desde un estudio antropológico, filosófico de la persona, consiste en esa relación que existe entre el cuerpo y el alma. Y eso es lo que realmente nos hace humanos, la perfecta unión entre el cuerpo y el alma. No somos solamente seres espirituales como los ángeles, ¿verdad? Ni tampoco somos seres meramente carnales como los animales, sino que somos esa perfecta unión que en el caminar de nuestra vida vamos buscando esa concordancia de estas dos realidades. Es en medio de nuestra fragilidad donde nos damos cuenta que tenemos algo infinito y eterno en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros experimenta esta tensión, esta unión o esta armonía de forma diferente, y eso es lo que nos hace humanos, y eso es lo que nos hace experimentar de manera única la existencia. Eso nos lleva a esa soledad original de la que San Juan Pablo II nos está hablando. Porque no importa si, por ejemplo, estamos en un salón, estamos 100, 200 personas, no importa que todos estemos experimentando lo mismo, viendo lo mismo, pero la experiencia interior de cada individuo es única. Es única la forma en que está impactando el presente a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y esa es la alegría de vivir, y esa es la alegría de compartir con otras personas y poder compartir sus experiencias, sus alegrías y sus tristezas. Eso es realmente lo que en ese segundo texto nos está invitando a hacer San Juan Pablo II, a profundizar en esa subjetividad, en eso que nos hace únicos a cada uno de nosotros, buscando siempre esa unión entre el cuerpo y el alma. Como católicos no creemos en esa dualidad, en dos realidades separadas, sino que creemos en esa perfecta unión. También aquí en la sección número 2, San Juan Pablo II dice que el hombre es un sujeto diferenciado de los objetos del mundo exterior, no solo por su conciencia y determinación, sino también por su propio cuerpo. San Juan Pablo II nos está diciendo que la estructura del cuerpo nos permite ser el autor de actividades de manera meramente humanas. Por ejemplo, nuestra estructura corporal nos permite hacer música, nos permite hacer obras de arte, nos permite mirar al cielo y cuestionarnos, ¿verdad?, ¿qué hay más allá? Es esta estructura corpórea que nos permite realmente ser más allá, sujetos en medio de todos los objetos. Este cuerpo nos permite estar en el mundo, pero al mismo tiempo experimentar la eternidad. Nos dejamos afectar por las figuras externas por medio de los sentidos. Y esta parte donde decimos que nos permite estar en el mundo, pero al mismo tiempo experimentar la eternidad, la podemos sentir cuando tenemos un contacto con la naturaleza, cuando tenemos un contacto con la belleza, ¿verdad? La belleza nos toca el alma de una manera especial que nos permite ver más allá de lo momentáneo, ver la trascendencia en la existencia. Por medio de las emociones dejamos que de alguna forma Dios nos arrebate y nos lleve al infinito, pero es necesario que nosotros tengamos un contacto sano y al mismo tiempo entendido de nuestras propias emociones, saber que cada cosa que nosotros sentimos
o que cada uno de los sentidos, de los sentimientos, emociones o pasiones que tenemos fueron puestas en nosotros por nuestro propio Creador y cumplen una función que muchas veces estamos tan conectados con la vida diaria, tan conectados con la tecnología, que empezamos a desconectarnos de nosotros mismos. Como decíamos en otras clases anteriores, el ser humano ha podido llegar a la luna, ha puesto los pies en la luna, ha podido llegar a las profundidades del mar, ha podido cruzar nudos montañosos, pero nos hemos alejado cada día más de nuestro propio corazón, de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentidos. A veces vivimos como desconocidos en nuestra propia casa, y lo que San Juan Pablo nos está diciendo en este texto es que tenemos que tener una conciencia de nuestra corporidad y cómo nuestra corporidad nos lleva a tener una relación con los demás seres también corpóreos, pero al mismo tiempo nos impulsa a tener una relación con la trascendencia, una relación con Él. Es por medio de nuestra corporeidad, ¿verdad? Y en esa inteligencia del Espíritu que podemos entrar en oración y hablar con Dios y tener una relación con Dios. Y Adán, según el texto del Génesis, y aquí como lo habla San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, se da cuenta que Él es cuerpo entre los cuerpos, que su corporeidad le permite entregarse a sí mismo, darse como un regalo a los demás con conciencia y plena conciencia de que se está entregando. Entonces nuestra corporeidad no es solamente como un elemento más que nos acompaña, no es como decía Platón, ¿verdad? Que el cuerpo es la cárcel del espíritu. Nosotros los católicos no creemos eso. ¿Acaso no vemos en la palabra de Dios que dice, acaso no sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces vamos a seguir en el texto, vamos a seguir estudiando el texto. Cuando vamos al párrafo número 3, dice: de este modo, con esta comprensión fundamental del significado del cuerpo, el hombre como sujeto de la antigua alianza con el Creador es puesto delante del misterio del árbol de la ciencia. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia y del bien y el mal no debes comer. En esta sección número 3, él sigue hablando nuevamente, o continúa hablando de lo que es el hombre original, el hombre ante la caída. Él habla de la posibilidad entre la vida y la muerte que tiene el hombre. Aquí San Juan Pablo II reflexiona sobre el ser humano frente al misterio del conocimiento, y Dios lo deja en ese lugar o lo presenta ante este lugar. Muchas veces cuando vemos este texto nos enfocamos solamente en el hecho de que Dios le dice a él que no comerás del fruto del árbol del bien y el mal. Sin embargo, antes, si vamos un poquito antes, Dios le está diciendo a él que puede comer de todos los demás árboles de la creación. Vemos de que Dios empieza dándole un sí a la creación, un sí a la vida, un sí a la experiencia. Él está diciendo: ve y experimenta, ve y ponle nombre a los animales, ve y domina la creación, ve y prueba los diferentes frutos que tienen sabor, que son ricos. O sea, hay un sí que Dios nos entrega primero. Ahora, seguido de todos esos sí, queda un solo no. Y muchas veces nos enfocamos solamente en ese no y perdemos la capacidad de disfrutar todos los sí que tenemos. Esto me acuerda de un cuento de que una vez había un joven que nació, su papá tenía mucho dinero y era dueño de toda una montaña, de todo un gran bosque. Y un día el papá le dice a él: mira, hijo, te doy toda esta montaña y todo este terreno, te doy todo esto para que juegues, para que te diviertas, para que la pases bien. Simplemente no vayas a cruzar esa cerca que he puesto. Y cuenta la historia que el niño se levantaba por las mañanas y corría y se subía a los árboles y cogía los frutos y probaba un fruto diferente, las manzanas, probaba las uvas, probaba los bananos, probaba la piña, que cada día probaba un fruto diferente y corría por toda parte. Sin embargo, de vez en cuando miraba hacia la cerca y se sentía frustrado. El niño decía: wow, yo quiero cruzar esa cerca. Y pensaba: bueno, pero es que mi papá me ha dado todo. Tengo todo el campo, tengo toda la llanura, tengo toda la montaña. Sin embargo, él estaba limitando su libertad a esa pequeña cerca.
Cuenta la historia que un día el niño se levantó en la madrugada y mientras todos dormían se decidió a cruzar la cerca, y dicen que corrió y corrió y corrió y ¡fru! Saltó la cerca. Cuando salta la cerca, ya en el aire se dio cuenta de lo que había era un abismo y cayó y murió. Esa es la diferencia, ¿verdad?, que nos presenta aquí el Papa entre la vida y la muerte. Ese hombre, ese primer ser humano al cual Dios le ha dado absolutamente todo se lo ha dado, sin embargo decide tomar del fruto prohibido, tomar la decisión de la muerte y de esa forma cerrarse al regalo de Dios. Hay puertas que a veces yo creo que es importante recordar que no debemos abrir, ¿verdad? Disfrutar lo que Dios nos está dando, disfrutar todos los sí, la capacidad de ser libres para amar, libres para entregarnos a los demás. Es una puerta de una canción que tenía mi grupo favorito cuando yo era adolescente, que se llamaba Maná. Y ellos tenían una canción que se llamaba La Puerta Azul y decía una puerta azul, nunca hay que abrirla. Y a medida que él va cantando en la canción dice, a veces cuando abrimos esa puerta, como entramos a un mundo de soledad, de depresión, de ansiedad. Cuando abrimos la puerta de un mundo sin Dios, cuando abrimos la puerta de un mundo sin amor, cuando abrimos la puerta de un mundo donde no queremos recibir la gracia de Dios, vamos a entrar en ese estado de muerte, en esa soledad, en esa ansiedad, en todas estas realidades para las que no fuimos creados, porque no fuimos creados para eso, fuimos creados para ser felices. Fuimos creados para ser llenados por nuestro Dios. Fuimos creados para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y la medida que hacemos la voluntad de Dios es que somos realmente libres y que somos realmente humanos. Cuando vamos al párrafo número 4, vamos a ver qué dice. Por tanto, cuando el significado fundamental de su cuerpo había sido ya establecido a través de la distinción del resto de las criaturas, cuando por eso mismo se había hecho evidente que lo invisible determina al hombre más que lo visible, entonces se presentó ante la alternativa vinculada estrecha y directamente por Dios, Yahvé, al árbol de la ciencia del bien y el mal. En la parte 4 vamos a ver que el Papa nos está hablando de la identidad que nos da nuestra corporeidad y cómo nuestro cuerpo determina el valor que tenemos para el invisible, para el todopoderoso. Al mismo tiempo este texto nos revela el deseo de Dios hacia nosotros, que era un deseo de vida y no de muerte. La muerte es contraria al deseo de Dios y por eso entendemos que está perfectamente correcto cuando alguien muere que nosotros lloremos o que nos vistamos de negro, porque hay gente que dice, bueno, pero si ustedes son católicos o si son cristianos, si ustedes creen que hay vida después de la muerte, ¿por qué lloran? Lloramos porque todavía ante la muerte nos estremecemos, porque entendemos que no fuimos hechos para morir. Y el Papa nos está diciendo eso, nos está diciendo que tenemos que recordar que fuimos hechos para más, que hay un propósito mucho mayor. Al mismo tiempo el Papa nos dice, podemos vivir la vida, podemos tener una buena vida, ¿verdad? Pero siempre teniendo esa buena vida con la conciencia de que no es la única vida y que en el fondo estamos sembrando aquí lo que al final vamos a cosechar en la vida eterna. Y aquí Dios nos pide confianza en Él y nos habla del hombre escatológico, porque Él quiere que tengamos una buena vida. El problema es que ante la caída, ¿verdad?, ante la decisión que toma el hombre de pecar, ante la decisión que toma el ser humano de darle la espalda a la gracia, al regalo de Dios, el fin escatológico del hombre se oscurece, se pierde esa comunicación directa o esa inteligencia que el Espíritu le daba a nuestro cuerpo y que de alguna forma nos impulsaba constantemente a Dios, que nos permitía reconocer al Creador en toda su creación y que nos permitía reconocer en nuestras emociones un mensaje que nos estaba llevando directamente a Dios. Aquí San Juan Pablo II concluye más adelante su reflexión en la soledad original, sin antes decirnos que hay mucho más, ¿verdad?, que podemos profundizar mucho más y que teniendo en cuenta este consejo de volver
a ese estado de conciencia, de autoconciencia, donde vamos a nuestra interioridad y buscamos ahí la acción de Dios, podemos hacer de lo ordinario algo extraordinario. Cada experiencia ordinaria que tenemos cada día puede convertirse en un encuentro extraordinario con el Creador. Como dice el Salmo 19, dice: el silencio nos ayuda a escuchar sermones y homilías. En el silencio podemos escuchar los sermones de toda la creación, como San Francisco de Asís, ¿verdad? Él tenía la capacidad de escuchar el sermón del hermano Sol que se levantaba gritándole el poder del Creador. En el silencio podemos escuchar sermones de toda la creación y de las demás personas. A ver, mi mamá me enseñó los mejores sermones del amor que yo he podido escuchar. En el carro el otro día íbamos manejando y mi abuela tiene Alzheimer y se la pasaron y empezó a hablar y mi mamá empezó a decir: mamá, mamita, mami te amo, mami te amo, yo sé que me estás oyendo, te amo. Y ese amor desinteresado de mi madre y ese amor como ella ama a su madre y a toda la familia me ha dado los sermones más grandes que yo nunca haya escuchado, sin ella nunca haber tomado un micrófono, sin ella nunca haberse parado al frente de un público. En ella he escuchado los sermones del amor que me han traído a los pies de Cristo. Entonces volvamos al silencio, volvamos a esa capacidad de estar solos, pero no en una soledad vacía como muchas de las oraciones o meditaciones orientales, sino en una soledad llena de la presencia de Dios. Que Dios los bendiga y pues nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por estar viendo cada una de estas clases. Antes de terminar, quiero invitarlos a los que están en Miami o los que viven cerca de Miami. A partir del 6 de enero, del 6 al 17 del 6 de enero al 17 de febrero, si no me equivoco, vamos a estar en el CEPI dando las clases de teología del cuerpo. Vamos a hablar un poquitico sobre las bases filosóficas con las que San Juan Pablo II empieza el desarrollo de esta teología. Vamos a hablar de sus obras, Persona de Acción, Amor y Responsabilidad. Vamos a ir profundizando en las homilías de San Juan Pablo II. Así que inscríbanse en la página del CEPI. Y ya, esperen nuestro próximo video. Que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo siga dándonos la oportunidad de ver la manifestación de Dios en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Somos One Body, Spirit and Mind. Síganos en Facebook, Instagram, nuestra página onebodyspiritandmind.com. Que Dios los bendiga. Amén.